nos van a plantear en primera persona, aquí los podéis ver, no son objetos de zoológico los jóvenes, ¿no? En estas cosas muchas veces llevamos día y medio planteando, hay que escuchar a los jóvenes, hay que escuchar a los jóvenes, hay que escuchar a los jóvenes. Y no había oponente que tenga menos de 40 años. Bueno, pues casi. Con lo cual es, bueno, pues muy interesante el poder escucharos y que cada uno desde vuestra realidad y desde vuestra propia biografía podáis también plantearnos esta visión. Está Clara, por orden, Clara, que es psicóloga clínica, que nos va a plantear la perspectiva de aquellos jóvenes que están más alejados de la experiencia de la fe y de la Iglesia, ¿verdad? Sergi, que es salesiano, pues también desde su propia experiencia de religioso y de consagrado joven, nos dará también una visión de la realidad de la comunicación, de la realidad de la fe. Junto a él, Mohamed, ¿verdad? Laico, musulmán, universitario aquí en Madrid, que nos va a contar pues, tu propia percepción y experiencia de los jóvenes creyentes desde otra confesión religiosa también. Paula, también que está estudiando un máster universitario y nos va, si no he entendido mal, también la propia experiencia del primer encuentro, de ese reencuentro con la fe, de la joven o de la encuentro primero. Ignacio Pope, también periodista, que me acabo de enterar que le sigo, bueno, no me he enterado, al verle el nombre le digo, yo le sigo en Twitter, tiene un portal muy interesante que se llama Democracia, de reflexión política, cultural, muy interesante. Y ya decíamos, José Beltrán, director de Vida Nueva, que va a hacer un poco de moderador. Pues con ellos os dejo. Muchas gracias a todos por vuestra presencia aquí y seguro que vamos a disfrutar de vuestras palabras. Gracias. Bueno, lo primero... ¿Sí? Ahora sí. Sí, ¿no? Venga, hecho. Bueno, lo primero, muy buenas tardes. Yo creo que a estas horas es una hora complicada en términos de audiencia, y lo sabéis, o al menos los que os mováis en televisión, que la única posibilidad viable para tener una respuesta más o menos efectiva y tener una cuota de pantalla interesante es hacerse un sálvame, que eso sería una de las posibilidades. La otra es tirar del secreto de Puente Viejo, que también sabéis que no hay papel pequeño. Y por otro lado, pues otra de las últimas posibilidades que podríamos hacer es la de echarnos la siesta, que quizá es la que más apetece después de un día tan intenso como el que tenemos, ¿no? Pues nosotros no nos proponemos ninguna de esas cosas, ¿no? Como bien nos comentaban antes, lleváis reflexionando a lo largo de día y medio sobre los jóvenes, ¿no? Y en el sínodo de este mes de octubre se hablaba mucho de pastoral con jóvenes, pastoral de jóvenes, pastoral sobre jóvenes, ¿no? Pero sin embargo los jóvenes apenas eran 35 de los más de 300 participantes que se reunieron en Roma, ¿no? De la misma manera sabéis que se hicieron escuchar de una manera más que visible ante los obispos, y que el Papa buscó los encuentros una y otra vez de manera informal para que ellos escucharan y se expresaran, ¿no? Y nosotros pues no queríamos ser menos en este Congreso Reinspira y que ellos tomaran la palabra, ¿no? Ellos que en unos casos representan a lo que podríamos llamar la generación del 98, y no me refiero a la de los ilustres escritores, ¿no? Sino a ese 98% de los jóvenes que constituyen la generación del banco vacío de la Iglesia, es decir, aquellos que aunque se consideren católicos del CIS no están presentes ni en la práctica religiosa ni en el día a día de la Iglesia, pero también ese 2%, ¿no? Que se consideran creyentes, ¿no? En unos casos cercanos a la Iglesia Católica y en otras confesiones que tienen cada vez más presencia, como es el caso de Mohamed en España, ¿no? Y uno podría plantearse, ¿no?, ante esa generación del 98, si el hecho religioso tiene cabida hoy en nuestra sociedad, ¿no? Y como comentaba ayer González Arleo, seguro que os planteo aquello de que la Iglesia como institución ocupa un lugar perdido, ¿no?, por no decir el último, y que por lo tanto sería harto imposible en un presente o en un futuro generar una conexión o una operación de reencuentro con los jóvenes, ¿no? Y sin embargo nos encontramos con ejemplos de que no solo la Iglesia puede enganchar con los jóvenes, sino que la mística y los místicos pueden tener un enganche directo si sabemos hacerlo y si encontramos los cauces adecuados, ¿no? Y hay quien lo ha encontrado de una manera
muy sencilla. Sigue siendo San Juan de la Cruz, ¿no? Unos cuantos siglos después, ¿no? Con un packaging distinto, ¿no? Que está por un lado el flamenco y por otro lado Rosalía, que como sabéis es el fenómeno musical del año dentro y fuera de nuestras fronteras, pero sigue siendo San Juan de la Cruz. La mística consigue enganchar a los jóvenes, seguro que no con la misma conexión o de la misma manera que lo hizo en tiempos de Teresa de Jesús, pero sí con una efectividad o tocando la fibra sensible de nuestros jóvenes, ¿no? Pero no siempre el mensaje que nos llega es ese. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nos empeñamos nosotros en hacer retratos de los jóvenes sin contar con ellos, ¿no? Cuando lo que tendríamos que propiciar, y es algo que estamos viendo también en el Papa Francisco, es precisamente esos selfies, ¿no? El que sean los propios jóvenes los que sitúen el objetivo y sean ellos los que se definan y no nosotros los que les colguemos etiquetas que son igualmente necesarias para podernos mover y podernos entender, pues de generación selfie, generación mini, la generación Z o los millennials. ¿Y qué ocurre cuando muchas veces dejamos llevarnos por los estereotipos? Pues que juzgamos y nos vamos más allá, ¿no? ¿Y cómo puede ocurrir que nos vean desde fuera a la iglesia si nos dejamos llevar por los estereotipos? Pues como le ocurre a una iglesia evangélica estadounidense que nos presenta la imagen de otra iglesia, no sé si se referirán a la católica, de esta manera. The United Church of Christ. No matter who you are or where you are on life's journey, you're welcome here. Bueno, pues eso es lo que nos vamos a preguntar, no va a ser la primera pregunta, pero si de alguna manera los jóvenes consideran que también se les ha dado el botón de salida dentro de nuestra iglesia o dentro del fenómeno religioso, ¿no? Quizás es la sensación que en un primer momento, ¿no?, o a lo largo de su vida ha podido tener Clara, que como sabéis es psicóloga. Clara pues forma parte de una generación que se ha criado en una sociedad como la nuestra, con un 66,2%, ¿no?, según el último CIS, de católicos, pero cuya práctica y cuyo compromiso con la Iglesia es mucho menor, ¿no? Hasta que hace unos meses se topó con una amiga que estaba trabajando con las misioneras oblatas, que sabéis que trabajan en el campo del acompañamiento a las mujeres víctimas de la trata y de la prostitución, para acompañarlas y para rescatarlas de ese infierno, y le planteó la posibilidad de participar en un voluntariado. Que nos cuente ella cómo llegó ahí, sobre todo, no sé si Clara nos podría contar, ¿no?, si ese contacto que tiene hasta hoy con la Iglesia ha cambiado su imagen, su percepción, y si ahora siente que ella forma parte de los que le han dado al botón y ha salido disparada por la Iglesia, o todo lo contrario, o le han abierto las puertas para entrar y encontrarse con otra imagen de Iglesia. Muchas gracias. Bueno, pues yo llego a las Oblatas un día de verano. ¿Se le oye bien? No, ahora. ¿Ahora? ¿Hola? Ahora. Vale. Bueno, pues yo llego a las Oblatas un día de verano, hablando con una amiga un poco pues de lo que habíamos hecho en el verano, de lo que íbamos a hacer. Y entonces me cuenta que se ha ido a Barcelona para participar como voluntaria en una de las principales actividades de las Oblatas, que es ayudar a las mujeres víctimas de trata, víctimas de violencia machista y de la prostitución. Y como me lo cuenta, a mí me atrae mucho, porque ya no es solamente esta función social, sino cómo es esta ayuda, ¿no?, que es una ayuda pues desde el amor, una ayuda acogiendo, una ayuda donde esta ayuda es de igual a igual. No es caridad, sino es una función social, donde tanto las oblatas ayudan como también se dejan ayudar un poco por la otra persona. Entonces, a mí me llama muchísimo la atención, me encanta, y le digo, oye, por favor, ponme en contacto con ellas, que es que me gustaría un poco pues participar, un poco pues hablar con ellas, que me cuenten y demás. Así que me pone en contacto, voy el primer día, me encuentro con Marisa, fue una conversación estupenda donde ella me contó un poco pues lo que hacen, cómo siente, qué es lo que hacen con estas mujeres, que sobre todo es desde el amor, desde la acogida, desde poder realmente hacer una función social desde la Iglesia que tenga una práctica en el día a día. Así que empecé un poco a colaborar con ellas. Mi colaboración es muy reducida
Yo soy psicóloga y lo que hago es ir un día a acompañar a una de las mujeres que está en el centro. A mí la verdad es que me ha llenado muchísimo. Yo salgo de allí sintiéndome enorme, o sea, salgo de allí diciendo, oye, yo la ayudo a ella, pero es que ella a mí también me está ayudando de alguna manera. Su experiencia, cómo me lo cuenta, cómo se siente allí, la oportunidad un poco que ella cree que las oblatas le han dado. Entonces, hombre, si eso es ser religioso, ser católico y ser creyente, pues inevitablemente yo me puedo sentir un poco más creyente de lo que me podía sentir antes. Así que, hombre, la verdad es que ha sido... Claro, una crítica o un planteamiento que suele surgir en este sentido es el pensar que solo te están ofreciendo una imagen social de la Iglesia, es decir, y que la Iglesia sería una simple ONG. ¿Tú has podido experimentar en este tiempo que hay algo más detrás? Hombre, sí, hay algo más detrás. No, por una parte está la función social, pero por otra parte también está, yo creo que ese de ayudar, pero no como una ONG, sino ayudar al prójimo es como ayudarte a uno también. O sea, que en términos de marketing, aunque tú no seas especialista en marketing, sí que lo social sería una muy buena excusa comunicativa para enganchar a los jóvenes. Sí, por supuesto. Y además, sobre todo, porque los jóvenes, si algo tenemos, que es lo que nos caracteriza la etapa de la juventud, es que tenemos una gran necesidad de ayudar y de reivindicar. Y hombre, si la Iglesia entrase por ahí, que realmente, o por lo menos el punto de vista que yo tengo, es que eso es ser religioso y eso es ser cristiano, que es ayudar, que es aportar y dejar que te aporten, y bajo unos valores que si los analizamos, quitando un poco pues dogmas o doctrinas, todos los compartimos al final un poco. Pues lo social también engancha a Sergi, le enganchó en su momento y está ahora metido de lleno, ¿no? Apenas lleva 3 meses en Madrid, Sergi ya es religioso salesiano y está camino de ser sacerdote salesiano y, por ejemplo, hoy toda la mañana la he dedicado a acompañar a un grupo de menas que tienen en una casa de acogida en Carabanchel. No sé si compartes esa misma mirada de Clara de que lo social puede ser una buena puerta abierta o un ejemplo de esa iglesia en salida y ese hospital de campaña que pide el Papa Francisco para mostrar todo lo demás que tiene dentro, esa medicina especializada que también tiene la iglesia. Yo creo precisamente que es una de las grandes puertas que tenemos como iglesia, como colectivo, como comunidad cristiana, ¿no? Y de hecho parte de mi experiencia también viene por ahí, ¿no? De empezar en actividad social, educativa, ¿no? Y descubrir alguna cosilla más, eso sí, ¿no? Que es lo que mueve, ¿no? Que es lo que a mí me enganchó y demás. Yo creo que además los jóvenes de hoy tienen muchas ganas de hacer cosas. La solidaridad es un valor que ellos sienten muy, muy adentro, ¿no? Aunque sea quizá de una forma muy diferente a como lo podía sentir yo cuando empecé, ¿no? Pero sigue estando ahí esas ganas de cambiar el mundo, esas ganas de transformar, ¿no? Y la acción social pues siempre es algo que delante de los jóvenes pues les atrae, ¿no? Y es una manera también de empezar un camino de descubrir valores y maneras de estar. Sergi está formándose como educador social, pero Sergi es químico y su vocación le sorprendió en medio de las fórmulas. Y yo intuyo que si es complicado, ¿no? y si resulta complejo mostrar el valor de ser creyente en medio de una sociedad secularizada, intuyo que explica que además tienes una vocación al sacerdocio, que lo vas a dejar todo para seguir a Jesús. ¿Cómo se comunica eso a tus compañeros, a tus coetáneos? Bueno, pues llega un momento que lo comunicas y te quitas los miedos. Es que no hay otra. La cuestión es esta. Sí que en su momento, ¿no? Yo sí estudié química, ¿no? En la Universidad de Barcelona, cuando acabé, pero yo seguía haciendo voluntariado social. Y sí que es verdad, dentro de mi círculo de amistades, muchas eran del ambiente salesiano, del centro juvenil, ¿no? Y que aquí se acogió muy bien, ¿no? De cierta manera lo veían venir mis amigos más íntimos, pero el círculo, por ejemplo, de estudiantes, ¿no? De la universidad, pues hubo de todo. La gente que más me conocía, pues evidentemente es normal, ¿no? Cuando sales de clase te vas al centro juvenil a tu voluntariado, estás allí todos los fines de semana, haces 1000 cosas, es normal. Y la gente que pues le choca, ¿no? Porque solo te ve con la bata en clase o tomando apuntes y buena persona, es como, eres muy raro, ¿no? Y pasa que también son relaciones que dejas pasar y dejas pasar.
Más miedo me dio en casa, que sí que es verdad, ¿no? Barcelona a veces se pone como ambiente súper secularizado y sí que es cierto, ¿no? La sociedad catalana tiene este aspecto de secularización profunda, ¿no? Y fue más complicado y ahí también, bueno, lo pasas mal porque tienes que dar el paso en casa, ¿no? Es como salir del armario, podríamos decir, ¿no? Y decir, no, mamá, me voy de casa y me voy a vivir con los curas, ¿no? Y es un poco chocante. Pero bueno, es lo mismo, es abrirse y la gente que te quiere realmente luego te apoya. Los que no lo acogen, pues se van alejando de ti. Hay alguno que sí que mantienes el contacto, aunque que no sea del ambiente religioso, pero muy poquito, lo pierdes. Y yo no sé si es más complicado, siempre es complicado ser creyente en el mundo de hoy, ¿no? Pero no sé si es más difícil decir que estás vocacionado al sacerdocio y que lo dejas todo, o en medio de una sociedad no solo secularizada, sino que además se guía por estereotipo y por rechazo a lo diferente, si es más complicado confesarte musulmán, ¿no? Y yo creo que Mohamed de eso sabe mucho. Mohamed lleva de sus 24 años, 23 en España, es estudiante de óptica y optometría en la Complutense de Madrid y está al frente de una asociación que se llama Onda de Madrid y que trabaja precisamente por la integración del Islam en el día a día de nuestra sociedad madrileña, ¿no? Y yo creo que Mohamed sí que nos puede contar mucho si igual que solemos caer o se suele caer en los estereotipos de ligar al sacerdocio directamente en los últimos meses como sinónimo de pederastia, cómo se lleva que te digan que musulmán es sinónimo de yihadista radical o cuanto menos o de terrorista directamente, y cómo se rompe esa barrera en el tú a tú y en el día a día en un espacio como en el de la Complutense. Bueno, muchas gracias por la invitación y por el público por asistir y por el interés. Efectivamente, cuesta un poco vivir tu vida, digamos, de fe o de creyente en un contexto, pues, yo diría prácticamente ateo. Y si ya el catolicismo, que es una religión aquí en España que se lleva, vamos, desde que existe el país, ¿no? Imagínate, pues, declararte musulmán o, digamos, confesar de que eres una religión. Pero en mi caso no creo que sea difícil. Con tal de decirles el nombre ya saben que eres diferente, que eres musulmán. Si eres árabe o eres... Perdón. Bueno, entonces, pues sí que es complicado. Pero, o sea, la experiencia que tengo en la Complutense es muy, muy buena. Y, de hecho, o sea, los alumnos, bueno, mis compañeros, me han elegido su delegado los 4 años que llevo en la facultad. En los 4 cursos me han elegido delegado. Además, o sea, me acuerdo perfectamente del primer día que les pregunté, ¿y por qué me habéis elegido a mí si yo ni quería presentarme? O sea, se presentaron 2 y me dijeron, preséntate tú también. Les pregunté por qué, me dijeron, pues, hombre, vemos en ti, pues eso, modales, vemos en ti buen comportamiento, o sea, distinto a lo que estamos acostumbrados. De hecho, o sea, tan grande fue el impacto que otros compañeros de otras clases pedían que fuera delegado también de su grupo, aunque no estuviera en él. Entonces, ahí es lo que, o sea, de lo que se trata, ¿no? O sea, de dar el ejemplo. Si en este contexto, pues la religión tiene una imagen muy mal definida en los medios de comunicación, pues ahí tenemos que estar nosotros para definirla como se debe a través de nuestros actos y a través del ejemplo que damos. Y simplemente con eso, o sea, ya tienes una barrera que has quitado y poder comunicarte con los demás. ¿Y ves que hay inquietud verdaderamente en tus compañeros de clase en conocer qué es el Islam, o es un tema tabú que prefieren no tocar, o tú te sientes arrinconado y dices, mira, prefiero no abordar el tema y seguimos hablando de la Copa Libertadores antes de tocar otro tema que es más sensible?
Sí, sí, totalmente. Tiene una actitud, o sea, una inquietud muy, muy grande. De hecho, cualquier día que nos sentemos a comer, siempre sacan algún tema, si el tema del velo, si el tema del terrorismo, sobre todo al principio que empecé con, o sea, el año que coincidió con los atentados en París, luego en Barcelona. Entonces siempre sale el tema y pues eso pues les intentas explicar, les intentas dar ejemplos. De hecho pues les invité a muchas conferencias que hacemos de la asociación que tratan pues sobre estos temas, ¿no? Y de hecho una compañera que es practicante, o sea cristiana, está haciendo este año un trabajo sobre iluminación, que es una asignatura de óptica, y decidió hacer... Iluminación no iluminada, sino iluminación técnica. Sí, iluminación óptica. Entonces decidió hacer la iluminación que hay pues, en los centros de culto y eligió la iglesia, el centro de culto de los hindúes que hay aquí en Madrid y la mezquita. Y pues me pidió ayuda pues, para llevarla a un centro islámico, o sea, una mezquita que conociera y tal, y le ha gustado mucho y le pareció muy interesante. O sea, tenemos tantas cosas en común y que pues eso no se ve reflejado, digamos, en los medios de información o en muchos sitios donde puedas acceder a ello y que es una pena, ¿no? O sea, tantas cosas en común y que no las sepamos usar y no sepamos convivir o eso nos hacen entender.